Ok, ya saben, a mí no me toca predicar los jueves. Hay muchos predicadores ya ahora, por cierto, de una talla muy buena. Y de verdad me estoy lleno de orgullo y de felicidad de cómo están creciendo todos los predicadores. Dios está haciendo algo muy especial. Y a mí me encanta decir que en nuestra iglesia hay grandes maestros, grandes predicadores, como un papá, ¿no? Como se siente orgulloso de sus hijos, y dice, wow, estamos creciendo. Y también me gusta mucho presumir. Voy a poner la palabra presumir. No creo que no entre en el repertorio de la Biblia, pero me gusta presumir cuando digo a las personas de allá, no tienes la idea de personas como entran quebrantadas. Algunos llegan enfermos, otros llegan divorciándose, y he visto cómo Dios transforma su vida. Y algunos, de haber sido empleados, luego se vuelven hasta microempresarios y pasan cosas muy buenas con Dios. Y eso me fascina, porque a eso se le llama testimonio. A los que eran adictos, Dios los saca de las adicciones. Entonces puedo ver el poder y el mover de Dios, de lo que hace en cada uno de nosotros. Yo no sé si estamos ya al aire. ¿Sí? Saludo a todos los que nos están viendo y gracias por estar aquí. Tenía pensado iniciar de una manera, pero voy a iniciar de otra. Quiero ir a esta parte de la Biblia en Mateo 9 y lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Me gusta como dice esta versión, y me faltaron estas luces de aquí blancas, si me pueden ayudar para que me dé tantita más de luz. Ya estamos ahí, Mateo 9, en el capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Lo voy a leer lentito para que, aprovechando el viaje de lo que estoy hablando. Dice la Biblia: Jesús subió a una barca, atravesó el lago para regresar a su propio pueblo. Entonces le trajeron a un hombre que estaba en una camilla, pues era paralítico. Cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley se dijeron: esta es una ofensa a Dios. Pero como Jesús sabía lo que estaba pensando, dijo: ¿por qué están pensando mal? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar, dice palabra de Dios para todos. Pero si le digo: levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder para perdonar pecados. Así es que Jesús le dijo al paralítico: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa, dice la palabra. Dale una ofrenda de palmas a Dios, porque eso está precioso. Jesús estaba diciendo ahí, está diciendo en ese momento: sabes, si yo nada más le hubiera dicho tus pecados son perdonados, y no le hubiera dicho levanta tus muletas y anda, tu camilla y anda, dice, no hubiera habido nada de nuevo. La iglesia a veces somos como muy, profetizamos mucho, pero sucede nada. Y Jesús era el maestro de decir: lo que yo digo sucede. ¿Me está siguiendo aquí, sí o no es cierto? Dice: yo no le puedo decir los pecados están perdonados si ese varón no se levanta. Y yo iniciaba hablando en esta noche, iniciaba hablando que cuando predico en otros lugares, llevo testimonios de personas, y las personas me dicen, preguntan: ¿en serio? ¿Eso puede suceder? ¿De verdad? Y yo le digo: sí, tengo testimonios de personas que han caído, estuvieron a punto de morir y no murieron, personas que tenían cáncer y sanaron, personas que no podían llorar y lloraron, personas que no podían tener bebé y los tuvieron. Y el Señor dice que estas señales siguen a los que creen. Cuando yo vengo de fuera,
y comienzo a ver las señales y los milagros y la gente cómo se une. Tengo milagros y buenas nuevas para anunciar y decirle a la gente: miren lo que está pasando allá en Michoacán. Personas están siendo tocadas, impactadas. Personas como la samaritana, que nada más recibieron la palabra de un día y al siguiente día anuncian las buenas nuevas de salvación a otras. Y traigo las buenas nuevas para acá para decirles: hey, despierten, iglesia. Allá la gente está prendida y está haciendo más que nosotros, que tenemos más tiempo. Entonces Jesús es el amo y Señor de decir: tus pecados son perdonados, pero también eres sanado y levántate. El asunto que levantarse nos corresponde a nosotros. La sanidad te la entrega a Él, pero levantarte te toca a ti. Dice: ¿sabes qué? No va a quedar fácil, tienes que recoger la camilla. Yo no la puedo levantar. Si yo te quito las muletas, no me tienes que dejar las muletas ahí tiradas, te las tienes que llevar. Y la Biblia en Mateo 7 dice: por lo tanto, Mateo 7, 24, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Fíjate bien, lo voy a volver a decir. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. O sea, no puede haber señales, milagros, respuestas sin poner en práctica. Por eso yo he chocado mucho con el evangelio del empoderamiento, porque no se trata de una simple oración, de solo de decretar aquí en el nombre de Jesús tus finanzas van a cambiar y te salgas a la vida y a sentarte en el sillón. Tienes que poner en práctica, tienes que poner en acción. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. Jesús venía tratando con la iglesia y después nos encontramos del capítulo 7, brinca a todo el capítulo 8, obvio, es el siguiente número que sigue, pero te vas a dar cuenta que Jesús sana a un leproso. De inmediato, cuando Jesús dice: si yo te considero como un hombre prudente y pone en práctica todo lo que digo, te voy a demostrar quién soy yo y qué hago yo. Y rápido se encuentra a una persona que tendría que mostrarle que lo limpiaría de una lepra. Esto es muy interesante. Y estaba hablando de dos personas: aquella persona que es prudente y el otro, el insensato, el imprudente. El que dice, el que escucha, pero el que no hace. Y Jesús se encuentra ahí con él y le dijo: ¿sabes qué? Sí quiero que seas limpio. O sea, después de dar una cátedra que nos costaría bastante a nosotros poderla entender en esos tiempos, porque para empezar era un tema complicado seguir a Jesús. Y bueno, voy a poner un detallito ahí, un paréntesis. Ahora que estamos en todos estos lugares de Michoacán, cuesta trabajo para muchos porque el catolicismo es duro y les cuesta demasiado trabajo, que ahora estamos viendo todas las estrategias necesarias para poder entrar a esos lugares. Uno me preguntaba y me decía: pastor, ¿pero cómo le hago? Obviamente todos ex católicos, ¿cómo le hago para entrar ahí? Porque cuando yo les digo que soy cristiano, no quieren venir para que les predique la palabra. Le dije: está bien simple, sigue diciendo que eres católico. Pero no, ¿cómo voy a negar que soy cristiano? No vas a negar que eres cristiano, solamente te vas a infiltrar. Preséntale la palabra de Dios. Cuando conozca la palabra de Dios, esa persona se va a liberar y va a entender que es cristiano porque crees en Cristo Jesús. Dale una ofrenda más a nuestro gran Rey de Reyes. ¿Cómo no? Eso. Ahora también quiero aclarar que yo no tengo ningún conflicto con católicos, con atalayos, ateos, nada de eso. Nuestro trabajo es llevar y anunciar las buenas de salvación. Estamos aquí conmigo, ¿sí o no es cierto?
Entonces Jesús limpia, después que dice, te voy a comparar con un hombre sensato, un hombre prudente. Jesús comienza a hacer, se desata una ola de milagros. Jesús sana a un siervo de un capitán, aquel centurión, y muestra que él es un hombre de mando, que con que autorizara podía sanar. Por eso hoy vuelvo a recordar que cada vez que oro le digo, Señor, si tú das la orden, esa persona va a sanar, porque tú eres de mando. Y me queda claro que tengo que tener la convicción de lo que Dios hace. El centurión, el capitán, se queda anonadado, se queda impresionado, y Jesús también se queda impresionado de la fe del centurión. Y los milagros seguían sucediendo, se seguía desatando todos los detalles y todo seguía funcionando porque Dios seguía obrando. Después viene Jesús y sana a la suegra de Pedro. Pero recuerda, no pierdas de vista este detalle. Jesús está hablando, voy a considerar a aquel que se edifica en la roca como alguien prudente. Y enseguida se desata la ola de milagros. Tiene que tener una conexión preciosa. Lo que Dios va a dar tiene que ver con la prudencia de anclarte a la roca que es Cristo Jesús, donde nosotros debemos permanecer. Y ahora venía otro milagro, uno más sencillo, una fiebre. Y también Jesús sana. Y la suegra de Pedro no duda nada y comienza a trabajar en el ministerio y comienza a servir. Ahora que estábamos en el entrenamiento en Tacámbaro, que mando un saludo al pastor Samuel, el pastor Samuel decía, que esto es muy conocido teológicamente, pero decía, ¿sabes quién fue el evangelista más rápido en activarse? Y todos, ¿quién? El endemoniado gadareno. Al instante expulsa al demonio, lo quiere seguir y le dice, no vengas para acá, ve, háblales de mí. Y comienza el primer evangelista, el más joven, el más reciente, activo al instante. Y nosotros hoy queremos cursos y cursos de teología para poder hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y la suegra de Pedro no duda nada. Aquella persona leprosa le dice el Señor, preséntate al sacerdote como la ley de Moisés y preséntate y haz la ofrenda que tienes que hacer. O sea, cada persona que recibía algo respondía con algo. Acción, actuaba, tocaba, era movido, era alguien que estaba agradecido. Las personas agradecidas siempre van a ser personas que van a impulsar, van a empujar. Yo no sé tú, pero yo no nací para estar quieto, yo no nací para quedarme sentado. Y yo creo que los hijos de Dios no nacimos para estar quietos. Nos empieza a doler la espalda, tienes que hacer algo para el reino siempre. Y hacer algo para el reino no tiene que ver también con el evangelismo. Tiene que ver donde tú trabajas, tiene que ver en tu matrimonio, tienes que ser el mejor de todo lo que tú estás desarrollando en la vida. Todo. Y la suegra de Pedro lo sintió, sanó y dijo, yo no voy a estar aquí sin hacer nada. Y comienza a seguir avanzando. Después sana a mucha gente Jesús. Y los discípulos estaban cerca de Jesús. Ellos estaban tan cerca que yo creo que estaban impactados. Digan conmigo, impactados. Eso. ¿Sabes? Yo recuerdo mucho cuando Dios sana a Angélica. Cuando estábamos frente con ella, ella está en área de Rosales, pero ella estaba acostada y estaba con su tema de dolor, de resentimiento y de amargura. Mando saludos, Angélica, eres un gran testimonio del Señor. Y yo me acuerdo cuando estábamos con ella y que se comienza a liberar y a confesar. Yo me acuerdo cuando ella decía, ay, algo se mueve, algo se mueve. Esas cosas que nosotros no queremos creer. Y dice, algo se mueve y de repente sale, dice, ¿lo viste? Le digo, pude ver algo que salió. Dice, estoy sana. Eres sana en el nombre de Jesús. Yo daría una ofrenda de palmas por estas cosas que pasan, increíbles. Pero cuesta trabajo entenderlo cuando tú no lo vives.
Estas personas eran tocadas, eran sanadas, veían lo que estaba pasando. Pero tú no puedes ver lo que está pasando hasta que no comienzas a hacer surco, hasta que no comienzas a avanzar. Cuando tú te empiezas a conectar con la palabra de Dios y comienzas a vivir las experiencias y comienzas a hacer las cruzadas. Yo no digo que tengas que ir al estado de Michoacán y que tengas que ir al extranjero, pero yo digo que cuando tú comienzas a conectarte con la palabra y comienzas a ser vigente, activas el saldo espiritual en tu vida, vas a comenzar a ver una vida sobrenatural muy diferente a la que tú has estado viviendo. Y esto lo supieron porque mucha gente, dice la Biblia en Mateo 8, y esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: Él quitó nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Dice que al anochecer le trajeron mucha gente y Jesús estaba sanando. Yo quiero pensar los alumnos, los apóstoles, los discípulos, ver todo lo que hacía Jesús. Esto era maravilloso, esto era descarnador, no puedo creerlo. Hace ratito me mostraron una foto de una persona que oramos, que su pie está desbaratado. Tú ves eso y dices, es imposible que eso pueda sanar. Un pie desbaratado, como mordido, ruñido. Pero tenemos un Dios de lo imposible. Y esto me impresiona, porque a veces nosotros tenemos ruñida el alma, carcomido los huesos, la mente, el corazón, y creemos que nada nuevo va a suceder, que nada va a cambiar. Apostamos, tenemos más fe para lo negativo que para lo positivo. Y Dios dice, no, tenemos que cambiar de dirección. Tienes que seguirme más de cerca, lo más cerca que puedas. Después, en Mateo 8, del 18 en adelante, dice la palabra: cuando Jesús vio que la multitud que lo rodeaba había sanado, había sucedido milagros, había edificado en la roca a todos aquellos que lo estaban escuchando, porque hasta el capítulo 7, ¿recuerdas? Hasta ahí llega el sermón del monte. O sea, la gente ahora estaba informada de quién era Jesús, de dónde tenías que cimentarte. Y ahora Jesús seguía hablando, y cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, ordenó a sus seguidores que se fueran al otro lado del lago. Y un maestro de la ley se acercó a él y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús dijo: las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar su cabeza. Otro de sus seguidores dijo: Señor, déjame primero ir y enterrar a mi papá. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Alguien me está siguiendo aquí? O sea, Jesús había dado todas las pruebas necesarias y suficientes del poder de Dios. Yo quisiera preguntar aquí, de los que estamos aquí, ¿alguien de aquí ha recibido un milagro de Dios? ¿Alguien puede levantar su mano? Sí. En esta noche me gustaría hacer algo diferente de lo que yo estoy acostumbrado a hacer. ¿Alguien pudiera venir y decirme en un minuto, así algo muy rápido, qué fue el milagro que Dios hizo en su vida? Así que pase ahorita rápido, me diga: el Señor hizo esto en mí. ¿Alguien puede pasar aquí rápido, que brinca aquí? ¿Quiere pasar? Adelante, pásale adelante. Vamos a darle un aplauso que va a pasar aquí con nosotros. Eso, va, que va. Muy bien, adelante. Recuérdame tu nombre, Alan. Alan va a compartir ahorita, en un minuto va a decir qué Dios hizo en su vida. Va. Buenas noches. Hace algunos años tuve una enfermedad, tenía epilepsia o ataques, convulsiones. Me hicieron estudios, no salía pues nada en el cerebro, encefalogramas, todos los estudios que hacen los neurólogos. Y entonces alguien nos habló de Cristo, nos invitaron a una iglesia cristiana, otra iglesia, y empezamos a asistir. De casa pues era católica mi familia, pero empecé a asistir, después fui a un encuentro cristiano
Y ese día, al salir de ese encuentro, pues yo tomaba medicamento, tomaba 7 pastillas más o menos por día. Y el día que yo conocí a Cristo Jesús en ese encuentro, al salir, yo creí en Él y en ese momento llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Hoy es la última vez que tomo medicamentos porque Dios me ha sanado. Y en cuanto yo le dije eso, al día siguiente a mí todas las noches me daban las convulsiones dormido. Jamás, nunca más han vuelto a mi vida. Así es. Gracias, gracias. Muy bien, gracias. Ok, ¿te puedes imaginar cómo el impacto de Dios, el quitar esa epilepsia, cómo es el conmover del corazón? ¿Cómo cambia tu atmósfera, tu perspectiva de la vida y tu perspectiva de Jesús? Los apóstoles estaban de cerca, eran los discípulos ahora acá, apenas estaban siendo entrenados. Pero ellos los seguían de cerca y vieron todos los milagros. Y aquí es la parte bien importante donde voy a entrar, que Dios quiere hablar hoy a su pueblo, a su iglesia. Jesús le dice a ellos, ¿saben qué? Espérenme del otro lado del lago. Hasta acá no había cursos intensivos, no había seminarios. Hasta aquí todavía ellos no habían pasado los 3 años y medio con Cristo Jesús. Y Jesús ya estaba dando una orden. Pero ellos ya no necesitaban que hubiera una confirmación de nada. Ellos solamente dijeron, vamos a donde tú nos estás diciendo. Dices que vayamos para el lago, allá llegamos ahora. Ya no había dudas. Y yo sé que en la vida el solo despertar es un milagro. Yo sé que en la vida el solo tener familia es un milagro. Yo sé que en la vida el hecho de tener trabajo es un milagro. Yo sé que en la vida el hecho de ver el cielo es un milagro. Pero estos cuates habían sido tan tocados que dijeron, es más, ni siquiera la Biblia narra que hayan dicho alguna sola frase, ni siquiera mencionaron nada, solamente dieron su avanzada y escucharon la voz de Jesús. Dice, ¿sabes qué? Me esperan al otro lado. No hubo queja, no hubo reclamo, solamente se fueron a aquel sitio donde le estaban esperando. Alguien tiene que seguir. Y después se encuentran unos maestros de la ley. Y tú puedes escuchar la voz de los maestros, del conocimiento. Tenemos un problema muy grave cuando nosotros tenemos conocimiento. El conocimiento frena el entendimiento. ¿Alguien me está siguiendo aquí? El conocimiento frena el entendimiento. Con el conocimiento no se discierne, no se avanza. Cuando yo pienso en eso, pienso en Abraham, cuando el Señor le dijo, deja la tierra de tu parentela. Y si yo tengo economía y tengo una familia y estoy cómodo, ¿yo cómo voy a obedecer a una voz que yo no sé quién sea y no he tenido una comprobación que es Él? Pero cuando Dios ha hecho milagros y ha desatado cosas, ¿cómo te puedes detener? Dice, yo no sé, pero Dios quiere hacer algo. Y yo quiero que le digas hoy al que está a tu lado, Dios quiere hacer algo. Dile, Dios quiere hacer algo. Eso. Tenemos mejor comunicación en estos tiempos. En estos tiempos nos cambió la perspectiva de hablar, porque nos volvimos ofendibles y tratamos a la gente con pincitas. Fíjate cómo le dices, aguas, no se vaya a ofender. Entonces cambiamos nuestra manera de comunicación y somos muy efectivos, pero somos poco activos. No somos en acción, no somos obedientes a actuar, solamente en comunicar. Nuestros diálogos son muy buenos. Bueno, yo quería decirte algo, pero no quiero que te vayas a sentir mal, no te quiero perder como mi amigo, y de verdad sabes que te amo, y te echas media hora para decirle, estás equivocado en lo que estás haciendo. Podríamos decirlo que es una comunicación efectiva para no herir un alma que tiene conflicto.
pero la hemos hecho del Espíritu Santo queriendo convencer a las personas, y por eso la gente se fragiliza más, porque no dejamos avanzar a las personas de una forma espiritual. ¿Alguien me está siguiendo? Mejoramos la comunicación, pero empeoramos en la aplicación y decimos y no hacemos. Por eso en esta comunicación, al final del día, lo más fácil y sencillo y simple, Jesús termina diciendo: mira, en la comunicación tú sí tiene que ser sí y tú no tiene que ser no. Se acabó. Si se molesta, es un tema de él. Si es problema de ella o de él, quien sea. Entonces, Dios quiere hoy hablarnos de una manera muy especial a cada uno de nosotros. Y yo quiero utilizar un primer punto. La prédica que hoy he titulado Solo hablan. Solo hablan. Voy a volver a leer en Mateo 8:18. Dice: cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, ordenó a sus seguidores que se fueran al otro lado del lago. Y un maestro de la ley se le acercó y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Como nos volvimos expertos en la comunicación, pero no en la conexión, no en la producción, no en la efectividad, no en la congruencia, nos hemos acostumbrado a hablar hasta de manera poética, tratando siempre como de agradar, pero no logramos conectar con lo que Dios quiere que hagamos. ¿Alguien me está siguiendo aquí, si no es cierto? Y ese es el problema de hoy. Hoy en día muchos saben mucho, hablan mucho, pero hacen poco o hacen nada. Vivimos en una época donde el conocimiento abunda. Hoy en las redes tienes suficiente revelación bíblica, demasiada. Y hoy el conocimiento se utiliza para atacar. Se nos olvidó la gran comisión de ir y hacer discípulos. Todo lo queremos para contender, para saber quién tiene mayor conocimiento. Inflamos la iglesia, la llenamos de conocimiento, pero hay poca aplicación y poca efectividad. Y es tiempo de cambiar la iglesia. Y el conocimiento sin obediencia se convierte en orgullo. Escucha esto. El conocimiento sin obediencia se convierte en orgullo. Pablo decía: el conocimiento envanece, pero el amor edifica, en 1 Corintios 8:1. Así es que, hermanos, hay dos tipos de seguidores. Un seguidor son aquellos que están dispuestos a obedecer, y otro son aquellos que solo hablan. Y yo creo que en la etapa del cristiano nos encontramos todos en el lugar donde todos hablamos. Después, a medida que Cristo Jesús comienza a conectarnos, dejamos de hablar mucho y comenzamos a hacer un poco, y poco a poco vamos creciendo en el reino de Dios. Dale más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Él es nuestro gran Rey de Reyes. Así que la obediencia siempre va a abrir puertas. Entonces, recuerdas que le dice: Señor, yo te voy a seguir. Es algo maravilloso, es algo sorprendente. Y yo digo que bondad no es ausencia de maldad. Tenemos muy buenas ideas y muy buenos pensamientos, pero Dios no bendice pensamientos y buenas intenciones. Dios bendice las acciones. Esas son las que bendice, y esas con las que hoy Dios va a tratar con nuestros corazones, y quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Y sabes, cuando Jesús vio a la multitud, que es algo muy especial, Jesús no se emociona por la multitud. Él busca discípulos y no fanáticos. Esto es algo bien importante. La iglesia hoy se ha llenado de tanto activismo dentro de la iglesia, y Dios no está buscando fanáticos de eventos, de cosas sobre exageradas. Quiere gente en acción. De hecho, en la vida personal, tú lo sabes, que cuando nosotros nos esforzamos y somos valientes, cosas van a cambiar donde quiera que nosotros nos. Todo lo que pise la planta de nuestro pie va a ser un lugar fértil. Va a haber bendición en aquel lugar cuando una persona
toma las promesas de Dios y las pone en práctica para hacer lo que Dios nos ha mandado. Y es ahí donde funciona, ahí es donde no puede colapsar cuando se pone en práctica lo que Dios quiere. Él ordena a sus discípulos ir al otro lado y obediencia inmediata, sin explicación y sin quejas, es lo que estaban haciendo los discípulos en ese momento. Entonces, ¿eres parte de la multitud? No contestes. ¿O parte de los discípulos? ¿Cómo reaccionas? ¿En qué acera de la vida te encuentras? ¿En qué senda te encuentras? En el versículo 19-20 dice: un maestro de la ley le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sabes cuántas promesas he escuchado en la iglesia? De los 7 años que tengo de pastor. ¿Y sabes cuántas promesas he escuchado en toda mi vida? Pero también no quiero escucharme muy santo, como que yo no he fallado, porque en la senda de la vida también he hecho demasiadas promesas y pocas fueron que conectaron conmigo también. Pero a medida que fui metiéndome más a la presencia de Dios, comienza a ser más efectivo lo que Dios quiere hacer. Por eso no nos entretenemos en chismes baratos, por eso no nos entretenemos en cuestiones humanas en las que puedan detener el llamado original de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es ahí donde Dios va a comenzar a ser permisible en tu llamado, en tu ministerio, en tu vida personal. Cuando tú no te detienes, cuando tú dices: yo no tengo tiempo para estar pensando negatividades, no tengo tiempo para estar escuchando rumores, no tengo tiempo. Yo, ¿sabes qué? Solamente si me dices: ve al otro lado del lago, voy a estar del otro lado del lago y no voy a preguntar por qué. Porque el que está mandando es el maestro. Dale una ofrenda de palmas más grande a nuestro gran Rey de Reyes. Muy bien. El asunto es que cuando viene el sacrificio, cuando viene la prueba, no se resiste. Cuando viene la situación, las mentiras, los malos entendidos, cuando viene el ve y haz, nos cuesta mucho trabajo, porque a veces entramos inocentemente en todo lo que queremos hacer o fuimos enviados a hacer, pero después te vas dando cuenta que va a haber obstrucción y va a haber gente que va a sabotear lo que tú tienes que hacer para el reino. Pero es ahí donde nosotros tenemos que pararnos y plantarnos en el llamado, en lo auténtico. Yo un día, hace unos años, yo creí que tenía un llamado dentro de mi carrera de arquitectura y dije: voy a dar todo a pesar de fracasar. Y quebré 3 compañías, conoces la historia. Pero dije: no me voy a entregar, no me voy a rendir. Fracasé en mi matrimonio por 10 años y también, al igual que mi esposa, los dos dijimos: no nos vamos a rendir, no vamos a fracasar ahí, no nos vamos a entregar. Porque a la hora de te seguiré a donde quiera que vayas, estaré contigo hasta la vejez, es un acto poético hasta que nosotros nos comprometemos directamente en los problemas. En los problemas es cuando realmente nosotros nos damos cuenta si estamos yendo al otro lado del lago. En los problemas es cuando realmente, si yo estoy pisando el Jordán y me estoy sumergiendo para bañarme, inundarme del agua, no solamente la evidencia del bautismo, sino la evidencia que Cristo Jesús está viviendo en mi corazón. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Que yo estoy avanzando lo que Dios me está pidiendo que avance. Y sabes, algo importante: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Algunos teólogos dicen que cuando aquella persona le decía a Jesús: déjame ir a enterrar primero a mi padre, se dice era que porque su papá estaba vivo y que quería pasar un tiempo hasta que su padre muriera, hiciera la voluntad del Señor. Por eso cuando le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, la palabra que externaba, Jesús dijo: las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar. O sea, lo que le estaba diciendo directamente es una mentira. Yo no quiero palabras, yo quiero acciones, yo quiero hechos. En espíritu y en verdad es una acción, no es una traducción. Es Dios obrando.
Entonces, cuando entiendo este arte, tú no tienes la menor idea las cuantas veces he ido con lágrimas en los ojos manejando el camión de los tantos problemas que hemos tenido. Pero no va a cambiar los problemas la decisión activada en mi corazón para lo que yo fui enviado en esta tierra y en esta temporada. La situación que yo tenga no va por encima de lo que Dios está diciendo en mi vida. Y eso cuesta un chorro de entendimiento, pero cuando Dios inunda tu corazón, por eso inundó ese día de milagros. A mucha gente hasta la noche lo buscaban. Porque Jesús dijo, yo sé que el ser humano, para poder comprender esto que yo voy a hacer ahora con estos siervos fieles, necesito darle pruebas. No les puedo decir, tus pecados son perdonados. Y tú ahora mismo te estás acordando qué milagros ha hecho Dios en tu vida. Porque tenía que hacer milagros Dios en tu vida para conectarte y mandarte al otro lado del lago. Y hoy Dios quiere llevarte al otro lado del lago. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran rey. ¿Cómo no? Eso. Sabes, la obediencia retrasada es desobediencia disimulada. Lo voy a volver a decir. La obediencia retrasada es desobediencia disimulada. Entonces, a veces nosotros decimos sí, 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 Señor, pero terminamos en un no. Y Dios cree lo que yo he estado pensando mucho, que sí estamos en los tiempos finales, en la recta final. Y también voy a hablar en las próximas predicaciones, voy a hablar de economía, porque es importante que la iglesia no padezca de economía. Yo no quise entrar en esa materia porque no soy el evangelio de la prosperidad. Pero Dios te equipa y te capacita para que tus finanzas sean buenas también. Eso lo habla Deuteronomio 28 y habla realmente de las bendiciones. Dice, vas a prestar y no vas a pedir prestado. Eso no era un acto poético, ni tampoco era una conferencia de Jafit. Era la palabra del Señor hablando y diciendo, sabes, si tú cumples creyendo en mí, yo me encargo del resto. ¿Alguien me está siguiendo acá, sí o no es cierto? Mayor parte de los problemas dentro de la iglesia son las finanzas. Atarcan, ahogan, acrisolan. Y por un lado yo no me quise ya meter más allá porque estaba siendo atacado por el evangelio de la prosperidad. Y en la realidad a mí no me interesa el evangelio de la prosperidad. Me interesa que Dios entre en tu corazón y que sobreabunde y que te dé vida y vida en abundancia. Dale la ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Este es nuestro gran Rey de Reyes. ¿Cómo no? Él está hablando hoy y siempre. Entonces, entendiendo esto, algunos obedecen aunque no entiendan. Ubícate donde te encuentras tú. Otros entienden mucho, pero no obedecen nada. ¿En qué lugar te encuentras tú? Lo voy a volver a decir. Algunos obedecen, aunque no entiendan, y otros entienden mucho, pero no obedecen nada. Yo hoy en día, a la tanta y tanta al caminar del peregrinar, la verdad es que aprendí a no escuchar a aquellas personas que hablan mucho. Me cuesta trabajo aquellas personas que quieren endulzar mis oídos y que me dicen, pastor, yo voy a estar y voy a ir, cuenta conmigo, voy a dar la vida. Porque en la realidad son las personas que huyen más rápido. Ese es un buen consejo que te doy para que cuando tú tengas que hacer un compromiso con alguien, no hables mucho, actúa más, ofrece más, comparte más, perdona más, ayuda más, camina más con él o con ella. Haz lo que Dios quiere que hagas. Dios nos da ciertos marcatextos para poder entender quién va a ir y quién no va a ir. Y este es uno de ellos. Dios estaba hablando, sabes, te seguiré donde vayas,
terminaba diciendo y confrontando. De hecho, para mí personal, si lo viera en esta temporada, para mí sería, o para esta generación, mejor dicho, sería: qué grosero, Jesús, ¿cómo que las zorras? ¿Me estás diciendo zorra? Yo lo escucharía muy rápido ese comentario. ¿Por qué me dice zorra el Señor? Pero en la realidad Dios estaba tratando directo y a cómo va. Muy bien, familia. Hoy Dios quiere decirte: ¿dónde estás tú? ¿Entre los que hablan o entre los que obedecen? Hoy Jesús sigue diciendo: sígueme. Y sabes, pasa un acto muy impresionante que con esto ya voy a cerrar. Cuando Jesús los manda y les dice: váyanse al otro lado del lago, sabes lo que sucede. Pero hay una palabra que a mí me llamó la atención cuando lo leía nuevamente con ojos nuevos. Y esta, me ayudan con música de fondo, por favor. Esta palabra a mí me cautivó, porque nosotros creemos ser de fe, nosotros pensamos ser de fe, pero a medida que nos llegan las dificultades y las pruebas, descubrimos que no estamos listos como creímos que estábamos. A medida que Dios te va subiendo el abanico de responsabilidad y que te está dando mayor responsabilidad del reino o de algún ministerio, nos vamos dando cuenta que no es tan fácil como nosotros lo hablamos, que no es ni siquiera la energía el denuedo que a veces tenemos, sino que nos encontramos a una verdad y esa verdad no la podemos ocultar. Y cuando nos encontramos en aprietos es donde nosotros, los que creo tenemos la honestidad de decir: me hace falta, no estoy donde Dios quiere que esté, pero quiero caminar hacia Él. Cuando tú reconoces que todavía no te encuentras en tu mejor etapa y en tu mejor momento, sino que siempre estás tratando de avanzar y de crecer, te vas a humillar ante la presencia de Dios y vas a reconocer que lo necesitas en todo momento. Y yo creo que hoy la orden de Dios para todos nosotros es: los espero del otro lado del lago. Hoy la orden de Dios: llegaste aquí solo para recibir un mensaje. Tú llegaste aquí para recibir una orden de parte de Jesús. Y la orden: no te quiero más solamente en una butaca, te quiero del otro lado del lago. Cuando nosotros venimos aquí, que sea para llenarnos de Él y para vaciar toda la información en una aplicación de la vida, en todo y lo largo de todo lo que desarrollamos y empeñamos en nuestra existencia. Los pequeños problemas que decimos cuando ocultamos nuestros pecados: ¿cómo estás? Tengo pequeños problemas. Uno de ellos se llaman infidelidades, otros de ellos se pueden llamar pornografía, otro de ellos se puede llamar mentira, otro de ellos se puede llamar chisme. Tengo pequeños problemas, pero no aterrizamos al nombre exacto. Estoy pecando, estoy desobedeciendo al Señor. Y el Señor, la orden que te dice hoy: no te preocupes, te espero del otro lado del lago. No te quedes con eso, no te quedes ahí. Y yo sé que vas a obedecer, porque al igual que yo, tú crees en Cristo Jesús. Y la orden la está asignando el Señor. Y el Señor está diciendo: por favor, vayan. Y yo sé que ahora mismo tú también no dirás una sola palabra, porque aquí no hay un escriba, aquí no hay un fariseo, aquí hay hijos de Dios y discípulos de Dios. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí o no? ¿Hay discípulos de Dios aquí? ¿Sí o no? Sí, dale una ofrenda de palmas. Los discípulos de Dios.
Pero cuando tú vayas al otro lado del lago, te vas a encontrar con problemas más grandes. Porque ir al éxito no es ir limpio. Llegar a la cúspide tiene sacrificios, tiene negaciones, tiene conflicto. El adversario, el diablo, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y se mete en las grietas, se mete en la confusión, se mete en tu mejor amigo, se mete en tu esposa, en tu esposo, se mete en todo el terreno, se mete en tus líderes, se mete en tus clientes, se mete en la enfermedad. Satanás está metiéndose en todo terreno, en todo terreno. Pero la orden está puesta y el banderazo ya fue dado, el disparo ya se dio. Sal del lugar donde tú iniciaste y ve al otro lado del lago. Y se van a desatar tormentas como le había sucedido. Y Jesús les decía: ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Cuando yo escuché esta versión en Reina Valera con ojos nuevos, empecé a llorar y le decía: Señor, somos cobardes cuando se trata de la dificultad y creímos haberlo alcanzado todo. Nos damos cuenta que somos fallidos. Dice: Señor, me estás hablando a mí, a un hombre que ha sido bendecido y ha sido guiado por el Señor, y que a veces me tiemblan las piernas cuando las cosas veo que tienen desequilibrio. Señor, estás hablando a tu pueblo cuando las cosas aprietan. ¿Por qué son tan cobardes?, decía el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué cuando ya habías dicho sí terminaste con un no? ¿Por qué? ¿Cuál fue la orden? Y de ahí asumí decirle al Señor: mientras tú no cambies de orden, yo no me bajo del barco. Me plantaré hasta que la asignación sea diferente, Señor. Y el Señor se levanta, regaña a los vientos y al mar, y todo se quedó en gran bonanza, en calma, dice la palabra. Y ellos no podían creer. Otro milagro más, Señor. Ya fue una epilepsia, ya fueron problemas cardíacos, ya fueron problemas de matrimonio, ya fueron, pero me viene otra tormenta. La Biblia dice una tormenta, pero la vida no está conformada de una tormenta. La vida está conformada de la tormenta perfecta. Hay muchas tormentas en la vida, pero Él hizo gran bonanza. Él paró la tormenta. Hermanos, hermanas, las tormentas no van a terminar, pero también te tengo una buena noticia: el Dios de las tormentas no va a parar de aquietarlas para ti. Dios hoy tiene algo muy especial, y la orden es: levántate, tú que duermes, párate frente a la tormenta, no hagas nada, solamente confía en mí, dice el Señor, porque yo soy el Dios que controla las tormentas de tu vida. Bienvenido a la presencia de Jesús. Levántate y ponte de pie, porque Cristo Jesús vive, está sentado a la derecha del Padre. Dale una ofrenda de palmas al gran Rey de Reyes, porque no te ha soltado, no te soltará, te va a levantar. A donde dijo que te llevaría, ahí te va a llevar. Él es el Dios, Él es nuestro Dios. Pero queda prohibido, familia, queda prohibido hablar y hablar y no hacer nada. Vamos a ser pilotos de tormentas en la vida. Y los pilotos de tormenta no tienen tiempo de hablar. Están atentos a que su barca no se hunda.
No tiene tiempo para comentarios, no tiene tiempo para chismes, no tiene tiempo para nada. Tiene tiempo para estar conectado con Dios, porque no quiere que su barca se hunda. Familia de la fe, he transmitido lo que creo Dios puso en mi corazón, y recibamos a Cristo Jesús con una gran ofrenda de palmas, porque Él es nuestro gran Dios, nuestro gran Rey de Reyes. Vamos a hacer una oración mientras